Bienvenidos mis hermanos, buenas noches, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde esté. En esta tarde vamos a compartir la palabra del Señor, ¿verdad? Recuerde, Iglesia de Cristo Nuevo Día en el 1980 East Pistaway. Mi nombre es Leobardo Herrera, soy el anciano de la Iglesia de Cristo Nuevo Día. Y vamos a compartir la palabra en esta noche. Recuerde, estamos siendo bendecidos hoy en la noche, en la tarde, a las 7 de la tarde. Los domingos estamos en nuestro lugar de reunión a las 9 de la mañana y los martes estamos virtualmente también vía Facebook a las 7 de la tarde. Doy la bienvenida a todos mis hermanos que están sintonizando. Vamos a esperar un poquito para que más hermanos se sintonicen y estemos compartiendo la palabra de esta noche. Quisiera de antemano decirles una palabra un poco fuerte, ¿verdad? Estemos de corazón abierto, entendamos que la palabra del Señor nos muestra, ¿verdad? De sus bendiciones, y debemos estar listos para que el Señor nos hable. Amén. Vamos a ir al libro de Jeremías, capítulo 9, versículo 23 y 26. Jeremías capítulo 9, versículo 23 al 26 dice así. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto, en que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Porque estas cosas quiero, dice Jehová. Y aquí vienen días, dice Jehová, en que castigaré a todo circuncidado y a todo incircunciso, a Egipto y a Judá, a Edom y a los hijos de Amón y de Moab, y a todos los arrinconados en el postrer rincón, los que moran en desierto, porque todas las naciones son incircuncisas, y toda la casa de Israel es incircuncisa de corazón. Veamos, mis hermanos, aquí la palabra del Señor nos da tres cosas, ¿verdad? Las cuales la mayoría del tiempo uno como ser humano tenemos la tendencia a vanagloriarnos, ¿verdad? Dice, alábese. Dice, no se alabe el sabio en su sabiduría, ¿verdad? El alabarte, ¿verdad? Es simple y sencillamente decir cosas favorables de una persona o cosa, resaltando sus cualidades o méritos. Decir cosas favorables de una persona, resaltando sus cualidades, ¿verdad? Y vemos, ¿verdad?, de que el hecho de que alguien se alabe, ¿verdad?, siempre viene a proyectar el yo, ¿verdad? Vemos aquí de que dice que se dicen cosas favorables. Entonces vemos de que las personas hablan favorable de sí mismas, ¿verdad? De ahí es de cuando nace el yo, ¿verdad? Y muchas de las veces en los lugares
se habla del yo, y a veces aún en la iglesia entra en los predicadores, ¿verdad? El yo hice esto, yo hice el otro, yo hice estas cosas. Pero dice el Señor, no se alabe el sabio en su sabiduría, ¿verdad? Y no está diciendo en la sabiduría de Dios, porque nosotros conocemos, ¿verdad?, que la sabiduría del mundo es muy diferente a la sabiduría de Dios, o la sabiduría del ser humano es muy diferente a la sabiduría de Dios, ¿verdad? Tenemos podemos ver a la sabiduría que es una sabiduría del mundo, como la expresa la palabra de Dios en el libro de Santiago. Si vamos para allá al libro de Santiago, capítulo 3, versículo 18, vamos a ver que él habla de una sabiduría que es la sabiduría del ser humano, ¿verdad? La sabiduría que tiene uno por naturaleza, ¿verdad? Santiago en su capítulo 3, si me acompaña para allá, vayamos a Santiago, capítulo 3, versículos del 13 al 18. Vamos a ver una sabiduría, ¿verdad? Una sabiduría la cual por naturaleza tenemos, ¿verdad? Tienen las personas, ¿verdad? Por naturaleza, dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos o contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que procede de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque de donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de la justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. ¿Verdad? Veamos primero que nada, ¿verdad?, de que dice, no os jactéis, no en la sabiduría de Dios, porque la sabiduría de Dios es perfecta. Pero dice, no os jactéis en tu sabiduría, ¿verdad? Porque la sabiduría del ser humano o de la naturaleza es basada, ¿verdad?, en celos amargos, en contención, en muchas cosas que al final de todo vienen a afectar la vida del ser humano, ¿verdad? Me gustó mucho un ejemplo, ¿verdad?, que puso nuestro apóstol Loto, ¿verdad?, de apóstol de llamada final, hace tiempo, ¿verdad?, escuchando acerca de la sabiduría, ¿verdad? Dice que un ejemplo, ¿verdad?, dice, para probar lo que es la sabiduría del mundo, ¿verdad?, que dice la sabiduría animal, ¿verdad? Dice que tenían un montón de changos, ¿verdad?, en un lugar. Y de repente, pues todos estaban bien contentos, todos los changos, los monos, ¿verdad?, estaban contentos, nadie se agredía ni nada. Pero de repente le empezaron a aventar plátanos, le aventaron uno y llegó uno, lo agarró y aventaron otro, y de repente se juntaron el montón de changos para tratar de agarrar los plátanos. Y al verse los plátanos, los changos empezaron a pelearse entre ellos mismos, empezaron a pelearse tratando de quitarle el plátano al chango que estaba a su lado, y se hizo un revoltijo. Al final todos los changos andaban peleando por tratar de obtener un plátano, ¿verdad? Y él decía, al
al ser humano, ¿verdad? Por decir, si está usted aquí en Estados Unidos, ¿verdad? Tal vez al ser humano, a nosotros como seres humanos, no nos gustan los plátanos, ¿verdad? Mucho, que si aventaran muchos plátanos, pues diríamos, ok, ya cada quien que agarre el de él, pero él ponía esta alegoría, dice que si de repente a un montón de personas les empezaras a aventar billetes de $100, entonces sí habría la misma reacción que hubo con los changos. Porque al momento de que las personas empezaran a mirar los $100, todos iban a correr y tratar de agarrar los billetes de $100. Y iba a haber la misma cuestión que hubo con los changos y los plátanos. Porque es la sabiduría que procede, ¿verdad?, del ambiente natural. Esa es la sabiduría. Pero la Biblia la compara con una sabiduría animal, una sabiduría terrenal. Y al puesto de todo que le lleva a decir una sabiduría diabólica. Una sabiduría donde hay diferentes cosas, ¿verdad? Como los celos amargos, la contención, ¿verdad? Las cosas que no son. Entonces no dice que es mala la sabiduría. Dice, no te jactes, no trates de elevarte en esa sabiduría, en la sabiduría que en tu propia sabiduría, no trates de elevarte en eso. Es bueno ser sabios, es bueno tener entendimiento de las cosas, pero dice que no nos jactemos en esas cosas. Y después nos da la razón, ¿verdad?, en que nos jactemos, pero quisiera que consideremos, ¿verdad?, que no nos jactemos en esas cosas, porque esas cosas, al final de todo, la sabiduría terrenal, la sabiduría de nosotros mismos, al final nos lleva a contención, a diferentes problemas, ¿verdad? Entonces, dice también, ¿verdad?, que la sabiduría de Dios es pura, pacífica, amable, benigna, misericordiosa, llena de buenos frutos, ¿verdad? Y sin hipocresía, ¿verdad? Pacífica, ¿verdad? Pero no quisiera enfatizar, ¿verdad?, ahorita la sabiduría, porque no estamos hablando acerca exactamente de la sabiduría. O sea, este es solamente un ejemplo para que veamos. Dice que el Señor, que no nos alabemos, no nos halaguemos, no nos alabemos en nuestra sabiduría. Al contrario, ¿verdad? Nos dice también, sigamos leyendo ahí en el lugar donde empezamos, dice, ni en su valentía se alabe el valiente, ¿verdad? Porque la valentía, ¿verdad?, tiene que ir acompañada de otras cosas, no nada más el ser valiente, ¿verdad? El ser valiente, muchas personas ser valientes, pero no hay personas, hay personas que son valientes, pero no son astutas. No aprenden, no saben, no tienen trayectoria de ventaja. Hay las que sí tienen, pero dicen, no te jactes en eso, ¿verdad? No te alabes en esas cosas. No nos alabemos, ¿verdad?, nuestra valentía. No, somos valientes, sí, en Jesucristo, en Dios, porque sabemos que el león de Jehová está atrás de nosotros, que nos cubre. Forjamos, vamos hacia adelante y somos valientes, pero dice la palabra del Señor, no te alabes en eso, no te jactes en eso. Mira la valentía, sé valiente, porque la palabra nos insta, ¿verdad?, como le instó, ¿verdad?, a Josué cuando le dice, esfuérzate y sé valiente, ¿verdad? Pero aquí el Señor mira diciéndonos, ¿verdad?, no te jactes en eso, no te alabes en eso, no te vanagloríes en esa valentía. Porque ciertamente hay personas que son valientes, hay algunos que
que no somos, para no defender a nadie, no somos valientes, ¿verdad? No somos de aventados, así que de hacer las cosas repentinas, ¿verdad? Sino que somos más reservados. A veces hay temor, ¿verdad?, de nuestras vidas. Una forma de temor cuando estamos calando nuestra valentía es que no emprendemos, ¿verdad?, en empresas, no emprendemos en negocios. Muchas de las veces es por temor al fracaso, ¿verdad? Y hay personas que sí emprenden, que sí van, que sí salen adelante, que sí hacen las cosas, ¿verdad? Pero el dilema, ¿verdad?, es cierto, hay valentía, pero no te alabes en esa valentía. Aquí dice, no se alabe el sabio, no se alabe el valiente tampoco en su valentía. Sí, somos valientes, pero no nos alabemos en eso, ¿verdad? Tengamos cuidado, porque la valentía aún nos puede llevar a problemas, ¿verdad? Veamos en Primera de Samuel, en su capítulo 17, vamos a leer del versículo 38 al 45 de Primera de Samuel. Acompáñenme para allá, Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 38 al 45. Veamos aquí, ¿verdad? Este pasaje siempre lo miramos, ¿verdad? Para poner a David en alto, ¿verdad? Pero ahora quisiera que viéramos el lado de Goliat, ¿verdad? ¿Dónde está Goliat en este pasaje? ¿Dónde qué es lo que nos enseña, ¿verdad?, las escrituras mirando el ángulo de Goliat, ¿verdad? Dice, y Saúl vistió a David, ya sabemos, para los que no saben, es la historia donde David enfrenta a Goliat, ¿verdad? Dice que el campamento de los israelitas estaban de un lado, el campamento de los filisteos estaba en otro, y de repente se levanta un valiente, ¿verdad?, de los filisteos, un gigante valiente, dice la palabra, y le empieza a hablar, ¿verdad?, a los filisteos, y les dice, los lleva a una contención donde dice, si envíen su más valiente y luche conmigo para que, y ya el que gane, si gano yo, ustedes serán mis siervos, y si gana su valiente, los filisteos serán siervos de los israelitas, ¿verdad? Y así dice que lo hacía, ¿verdad?, cada mañana. Entonces David entra en escena, ¿verdad? Y le dice, David a Saúl le dice, pues envíame a mí, ¿verdad? Yo voy a ir y voy a matar a ese filisteo. Pero vemos aquí cuando empieza a hablar en 1 Samuel 17:38, dice, y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. En otras palabras, se quitó las vestiduras, dice, tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en su saco pastoril, en un zurrón que traía, y tomó honda en mano y se fue hacia el filisteo. Y mire, aquí está la actitud, ¿verdad? La actitud de valentía que muchas de las veces se jacta más de la cuenta, ¿verdad? Se alaba más de la cuenta, ¿verdad? Dice, y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco porque era muchacho rubio y hermoso de parecer. Y dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos?
y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado, ¿verdad? Vemos que Goliat, en su valentía, porque ciertamente era un varón, ¿verdad? Alto, gigante, y yo pienso que confiaba en sus armas, confiaba en lo que él tenía, ¿verdad? Se puede decir en su valentía. Para él era valiente y confiaba en esas cosas, ¿verdad? Confiaba en la fuerza que él tenía, ¿verdad? Entonces él se hablaba muy bien de sí mismo, ¿verdad? Porque cuando mira a David le dice, ven, dice, a ti te voy a destrozar, voy a mandar tu carne a que se la coman las aves del cielo y las bestias del campo, ¿verdad? En otras palabras, estaba muy vanagloriándose en la sabiduría, no en la sabiduría, vanagloriándose en la valentía que él tenía. Se sentía confiado en la valentía, ¿verdad? Por eso la palabra del Señor nos insta, ¿verdad? Que no nos vanagloriemos en esas cosas, que no nos alabemos, ¿verdad? En la valentía que viene, la valentía natural, ¿verdad? La valentía que toman las personas. Porque tiende a suceder, mi hermano, tiende a suceder que hay cosas en las cuales Dios nos envía y a las cuales tenemos que ser valientes, y hay cosas en las cuales Dios no nos ha enviado ni nos ha enviado a meternos en esas cosas. Pablo le dice a Timoteo: no te metas en fábulas, no te metas en pleitos de mujeres, no te metas en pleitos de palabrería, ¿verdad? No te metas en esas cosas. Mejor enseña, traza bien la sana doctrina y enseña lo que yo te he enseñado, dice Pablo. Enseña, esto manda y enseña, ¿verdad? No te metas en palabrería, ¿verdad? Porque no es de tu lugar donde tú debes estar. No podía haber dicho Timoteo: yo me las puedo, yo voy a ir a calmar. Pero el Señor le dice: no te metas, ¿para qué te metes? Entonces, yo ponía el ejemplo, mis hermanos, del domingo que compartía, ¿verdad? De que a Juan el Bautista lo decapitaron, pero lo decapitaron, se puede decir, no por andar predicando la palabra del Señor, sino que andaba reprendiendo al rey, diciéndole que no se le veía bien andar con la mujer de su hermano, algo así, ¿verdad? Le andaba rechazando con las mujeres que andaba el rey, ¿verdad? Dios no lo había mandado a eso, y causa de eso fue decapitado. Fue decapitado Juan el Bautista. Por causa de andar poniéndose como valiente, tratando de decirle al rey qué era lo que iba a hacer, ¿verdad? Tratando de decirle a Herodes qué era lo que iba a hacer. Entonces no confiemos en esa valentía, dice el Señor. Confiemos, ¿verdad? Cuando el Señor nos ha hablado, como a David vemos que Dios le habló y Dios le llenó de fuerza, de fortaleza, le dio valentía y alcanzó su propósito. Pero dice el que no nos jactemos, ¿verdad? En nuestra valentía, no nos alabemos en nuestra valentía, no andemos diciendo: no, yo soy valiente, yo todas me las puedo. Porque cuando Dios nos mete una prueba, Él nos da la salida. Pero cuando yo me meto una prueba, entonces, ¿quién me saca? Luego andamos ahí clamando a Dios: sácame de aquí, pero tal vez el Señor hasta nos dice: oye, pues si yo no te metí.
Entonces tengamos cuidado, mis hermanos, seamos valientes, pero tengamos cuidado de no halagarnos en esas cosas, de no alabarnos, de no andar diciendo yo fui, yo hice, yo. No, Dios es el que hace las cosas. ¿Ah? Y luego dice también, mis hermanos, dice, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mis hermanos, esto es muy controversial, mis hermanos, porque en estos tiempos, ¿quién no es rico? Especialmente se puede decir aquí en Estados Unidos, ¿verdad? No comprendemos las situaciones de otros lugares o las comprendemos en lo mínimo, mis hermanos, lo que es la necesidad monetaria, ¿verdad? Para otros países. Pero vemos que aquí en Estados Unidos, en realidad, las riquezas se puede decir que sobreabundan, mis hermanos. Usted me dirá, no, pues no es verdad, porque yo, mi hermano, apenas si alcanzo para pagar un apartamento y vivimos ahí como 6, 7 o hasta 5, mis hermanos. Apenas si me alcanza para pagar. Y usted dirá, yo no soy rico, mis hermanos, pero muchas de las veces, y aún tenga uno residencia aquí, o no tenga, la salud siempre va a estar ahí. Siempre va a estar ahí, aunque sea medical, le va a extender la mano, le va a ayudar. Si se encuentra enfermo y usted va al hospital y necesita ayuda medical, le extiende la mano y les ayuda. En realidad, mis hermanos, lo que pasa es que las riquezas son muy abundantes. Dice, no te halagues en tus riquezas porque el rico dice, que me caiga lo que me caiga, que me caiga el COVID, que me caiga lo que sea, yo me las puedo, yo tengo las mejores aseguranzas, los mejores doctores, mis hermanos, pero al final de todo, el que decide nuestra vida es Dios. El que decide nuestra vida es Dios. Entonces Él nos dice, no te confíes, no te alabes en tus riquezas, no es como que yo soy el que soy y yo tengo esto, yo tengo lo otro. No nos alabemos en esas cosas. Vemos, ¿verdad? Las riquezas. Santiago capítulo 5, versículo 1. Si me acompaña para allá. En Santiago capítulo 5, versículo 1. Amén. Miren lo que Dios habla, ¿verdad? Acerca de los ricos. ¿Verdad? Dice, vamos ahora ricos, llorad y aullad, porque las miserias por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmojecidos y su mojo testificará contra vosotros y devorará de todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no se ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado a los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en el día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo y él no os hace resistencia. ¿Ah? Ahí habla de las riquezas, ¿verdad? De las riquezas que a veces son mal habidas, a veces
o aunque no sean mal habidos, mis hermanos, no confíes, dice, aquí habla, ¿verdad? De que las riquezas se pudren, ¿verdad? De que las riquezas se llenan de mojo, ¿verdad? Am, y tal vez en este tiempo, ¿verdad? No se vea eso del mojo, ¿verdad? De la pudrición. Pero sí, en aquellos tiempos cuando se cosechaban las tierras, se reunían en los graneros y, y la fruta, la verdura, el maíz, se echaba a perder a veces. Sí, es una forma de hacernos mirar a nosotros, ¿verdad? Pero dice, no te jactes en esas riquezas. Porque a veces, y esta es la enseñanza que da aquí, a veces los obreros que tú tienes, los obreros que no les haces buena paga, no les pagas bien, no los tratas bien, ¿verdad? Y te enalteces, te crees más, ¿verdad? Que cuando hay riqueza, pero dice que te va a llenar de mojo, ¿verdad? Y se va a llenar de pudrición. Es una forma de mirar, ¿verdad? De que cuando alguien tiene riquezas y se alaba en sus riquezas, ¿verdad? Muchas de las veces hasta termina en muerte, ¿verdad? Hay personas que han dicho, este es mi Dios, y agarran un billete de 100, y un montón de billetes, y dicen, este es mi Dios. No hay otro Dios para mí, que este es mi Dios, y un poquito tiempo después caen muertos porque confiesan esas palabras, esas palabras de alabanza para ellos, se alaban a sí mismos diciendo que las riquezas son su Dios, ¿verdad? Y dice el Señor, se van a podrir, o qué sé yo, estás lleno de riquezas, pero de repente te quitan esa fuente de donde vienen tus riquezas. Tu stocks que tienes en la marqueta, cayó la marqueta, te quitaron todos tus stocks, desaparecieron, y de repente ya no tienes nada. Tenías mucho, pero ahora ya no tienes nada. Y ese es un problema muy grande, más grande, mis hermanos, aquí en este país, porque la gente se acomoda, nos acomodamos, ¿verdad? Para no ofender a nadie, nos acomodamos en las riquezas que se nos dan, ¿verdad? Hermano, yo no soy rico. Mis hermanos, hay lugares donde no tienen un toilet para sentarse a ir al hacer del dos, a hacer del baño. No tienen un toilet, no tienen una regadera con la comodidad que tú tienes, que tenemos nosotros aún en nuestros apartamentos. Si medimos nuestra riqueza, mis hermanos, estamos ricos, y probablemente esa es la razón por la cual nosotros nos acomodamos y tenemos un evangelio acomodado. Tal vez no nos paramos a predicar las buenas nuevas. Tal vez no hablamos las buenas nuevas del Evangelio. Tal vez estamos acomodados porque es más rico sentarte en el sillón y ver la televisión que salir a la calle y llevar la palabra del Señor. O es más fácil nada más prender mi teléfono y mirar Facebook, o mirar Twitter, o mirar TikTok, o mirar todas las cosas que no me edifican, que yo mismo textearle a mis hermanos la buena palabra del Señor. Sí, mis hermanos, la comodidad de las riquezas, ¿verdad? Nos ha llevado a no poner atención a la palabra del Señor. Nos ha llevado a eso, y nos jactamos, nos alabamos. Oh, es que Dios me bendijo con un televisor de 82 pulgadas. Dios me bendijo con una sala bien buena. Dios me bendijo con una casa. Y no hay nada de malo en que Dios nos bendiga, mis hermanos. El detalle está cuando yo me alabo o pongo mi confianza en esas cosas, en las cosas que Dios me ha dado. Dice la palabra del Señor que atendieron más a las cosas creadas antes que al Creador. Alabaron más a las cosas creadas antes que al Creador. ¿Ah? Entonces, de poner atención, ¿verdad? En esas cosas, mis hermanos.
Y al final de todo, mis hermanos, lo que a mí me impactó bastantísimo, ¿verdad? Es lo que sigue. Si tal vez usted no me captó, ¿verdad? Lo que he dicho hasta ahorita, mis hermanos, esto captemos, mis hermanos. Captemos esta parte. Mire, en el versículo 24 dice una palabra, dos palabras más bien. Dos palabras tan sencillas, pero tan difíciles de entender. Dice, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar. ¿Y qué dice? Alábese en entenderme y en conocerme. Alábese en entenderme y en conocerme. Muchos de nosotros, mis hermanos, conocemos a Dios. Muchas de las veces lo conocemos así. Él es Dios y Él puede hacer lo que Él quiere. Él hace las cosas como quiere. Él nunca llega tarde. Él siempre está ahí. Él siempre sabe el tiempo y la hora. Él es el que existe en el universo. Él es el que creó el universo. Es creador de todas las cosas. Él es el soberano. Él es el todo. Él es el todo en todos. Y amén, sí lo es. Pero la palabra que me llama más la atención, mis hermanos, dice, alábese en entenderme. Y realmente viene a mí esa pregunta a mi corazón y últimamente tengo más de 25 años, como 30 años de que acepté a Cristo como mi Señor y Salvador, de que he caminado en Él, ¿verdad? Pero últimamente me ha llegado este sentir, ¿verdad? Porque tal vez a mí no se me habló mucho de esto, pero ya en estos tiempos necesitamos nosotros preparar a nuestros niños, preparar a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes para las cosas que ellos están enfrentando, las preguntas que ellos están enfrentando. Yo de esos 30 años viví un evangelio, ¿verdad? Donde era basado, ¿verdad? En el temor de Jehová, ahora sí que en el miedo más que en el temor. Porque yo servía a Dios porque temía el castigo, temía que Dios me dejara sin la vida eterna. Temía, y ese era el temor, ¿verdad? De decir, no, es que si dejo de servirle, me voy al infierno. Y ese temor era el que me aventaba a mí a servirle, ¿verdad? O tal vez diferentes cosas, ¿verdad? Que nos llevan a no preguntar, a no estudiar, a no, como yo muchas de las veces hasta decimos, prefiero no saber a saberlo, porque dice que el que mucho sabe, mucho se le demanda, y a veces uno dice, les digo, tengo 30 años en el Evangelio, y muchas de las veces las personas dicen, ay, no, es mejor no entender, es mejor no saber, yo quiero mejor no saber. Y dejar que Dios, solo quiero amar a Dios y no quiero no saber. Pero
en estos tiempos, mis hermanos, es necesario y siempre ha sido necesario, porque aquí le dice en el libro de Jeremías, le dice, gloríese o alábese, si alguien se va a alabar, alábese en esto, alábese en entenderme, ya, en conocerlo ya, vamos a dejarlo, esa palabra lo vamos a dejar como que ya lo conocemos, ¿verdad? Pero, aunque nos falta mucho todavía, pero quisiera que enfocáramos, ¿verdad?, este tiempo en entender a Dios, en cómo podemos entenderlo a Él. Porque déjeme decirle, tenemos un libro, ¿verdad?, que nos permite leer las historias, ¿verdad?, de lo que aconteció con el Dios Todopoderoso, con el Dios soberano al que nosotros creemos, ¿verdad?, en el que nosotros sabemos, en el soberano. Pero ¿cómo lo entiendo a Él? ¿Cómo lo entiendo si no he leído las Escrituras, tal vez? Leyendo las Escrituras, mis hermanos, yo he pasado por lugares donde a veces me quedo, wow. Mire, si me acompaña usted, le voy a dar 2, 3 ejemplos. Las Escrituras, las cuales no lo entiendo. A veces no entiendo cómo es mi Dios. Es difícil de entenderlo. Hay un propósito, hay un plan, sí lo hay. Lo sé, porque le conozco. Él es sublime, Él es eterno. Él sabe la razón por qué lo hace. Pero sé realmente entiendo por qué hace las cosas, en entenderle, dice. Vayamos al libro de Éxodo en su capítulo 32. Y ahí hay una palabra, ¿verdad?, que es fuerte. Por eso le decía yo en el principio, mis hermanos, es una palabra fuerte, la cual tenemos que tener nuestro entendimiento, ahora sí que espiritual y natural, bien sentados sobre la roca que es Cristo. Saber realmente, entender, tratar de entender al Dios el cual yo sigo. Porque le conozco, es soberano, Él tiene la razón, Él sabe por qué hace las cosas. Pero a veces no lo entiendo. A veces es difícil entender esta palabra. Miren, mis hermanos, Éxodo capítulo 32, versículo 26. Dice, y se puso, bueno, quisiera darle una trayectoria, una background de lo que es la historia que está aconteciendo aquí. Por si usted no lo ha leído, si quiere, tome su tiempo para leerlo, pero una explicación así rápida, ¿verdad? Moisés sube al monte, de repente el pueblo empieza a murmurar que Moisés ya no va a venir, luego Aarón les hace un becerro de oro y regresa Moisés y les dice qué es lo que está pasando, por qué levantan estatuas, levantan ídolos, por qué del becerro, ¿ya? Y de repente le da esta palabra dura que da Moisés, dice, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. En otras palabras, los puso en hacer una decisión. ¿Quién está con Jehová? ¿Y quién quiere el becerro? ¿Quién está con los ídolos? ¿Quién está con los ídolos y quién está con Jehová? Y de repente le dice, y les dijo, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento, y matad cada uno a su hermano, a su hermano y a su amigo y a su pariente,
Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Entonces Moisés dijo: hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno ha consagrado en el hijo de su hermano, para que él dé bendición hoy sobre vosotros. Mis hermanos, cuando paso por lugares así en la palabra del Señor, muchas veces me es difícil entenderlo. Me es difícil entender la razón por la que pasan esas cosas, por la que habla así, por la que la Escritura describe esas cosas. Y no voy a decir que no está bien, que es malo. Está en la Escritura, es la palabra del Señor. Pero a mí me dice: alabes en esto, en entenderme, en que entienda las razones por las cuales yo hago estas cosas. Es difícil, mis hermanos, entenderle a Dios, pero dice: alabes en esto. Alabes, mis hermanos, en comprender esas cosas. Mientras más difícil esté la Escritura de entender, más grande es el rema del Señor que nos quiere dar en esa palabra. Pero a veces es difícil entender a Jehová, entender a Dios. Es difícil. Si a usted se le hace fácil y usted tiene una explicación acerca de eso, mis hermanos, adelante, tráiganme y ayúdenme a mí a entender también esa parte. Ayúdenos a entender, ¿verdad? Entendamos cuál es la razón por la cual el Señor habla de esta forma. Y es palabra de Jehová, y no la vamos a esconder, sino que vamos a encontrar el propósito, entender el propósito de Dios que tiene con ese mensaje que Él trae. Entonces miremos, ¿verdad? También Ezequiel capítulo 16, 36. Si me acompaña para allá al libro de Ezequiel. En su capítulo 16. Vamos a leer del 36, vamos a ir adelante, ¿verdad? Dice: así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto han sido descubiertas tus desnudeces en tus fornicaciones, y con tu confusión ha sido manifestada a tus enamorados y a los ídolos de tus abominaciones, y en la sangre de tus hijos, los cuales les diste. Por tanto, he aquí, yo reuniré a todos tus enamorados con los cuales tomaste placer, y a todos los que amaste con todos los que aborreciste, y los reuniré alrededor de ti, y les descubriré tu desnudez, y ellos verán toda tu desnudez, y yo te juzgaré por las leyes de las adúlteras y de las que derraman sangre, y traeré sobre ti sangre de ira y de celos, y te entregaré en manos de ellos, y destruirán tus lugares altos, y derribarán tus altares, y te despojarán de tus ropas, y se llevarán tus hermosas alhajas, y te dejarán desnuda y descubierta, y harán subir contra ti muchedumbre de gente, y te apedrearán y te atravesarán con sus espadas. ¿Por qué? ¿Por qué hay esas palabras? ¿Por qué salen esas palabras, ¿verdad? Del Dios de amor, del Dios de bendición? Hay algo atrás de ello. Hay una lección tan grande y preciosa, pero debemos de entender, dice, en entenderme, en tomar tiempo, dice: alábate en esto, alábate en que tomas tu tiempo para entender por qué hablo esa palabra tan dura en mi libro, por qué hablo esas palabras tan difíciles de entender.
toma tiempo y entiende esas razones por las cuales la palabra esa está hablada en la palabra del Señor. En entenderme, en eso, cuando tú digas, oh, la palabra del Señor dice esto, y esto pasó por esto, y por esto, y esto, y esto, entonces ya puedo yo decir, el Señor me está hablando. El Señor me está dando de su sabiduría. Pero ya no es mi sabiduría, es la sabiduría de Dios. Soy valiente porque sé que Dios está conmigo, pero ya no es mi valentía, es la valentía que Dios me da. Ya tengo riquezas, ¿verdad? Riquezas espirituales o riquezas naturales o qué sé yo, pero las tengo basadas porque yo sé que Dios es el que me las ha dado, porque lo entiendo a Él. ¿Qué hice yo para que Dios me diera riquezas en lo natural, riquezas naturales? ¿Qué hice yo para que Dios me diera? Entonces, como dice su palabra, al final de todo, arrojaremos coronas delante de Él, porque se nos darán coronas a nosotros, pero nosotros arrojaremos las coronas diciéndole, a ti sea la gloria, el honor, el imperio por los siglos de los siglos. A Él sea el honor. Toda sabiduría, toda valentía, toda riqueza no es nada hasta que yo pueda entender a Dios, pueda conocer a Dios y entenderlo. No solamente dice conocerlo, porque yo lo puedo conocer como el Salvador del mundo, pero lo reconozco como mi Salvador. Es muy diferente. ¿Cómo puedo conocer a Dios? ¿Y cómo puedo? Y ni se diga entender a Dios. En entender a Dios, mis hermanos, pues podemos pasar una vida entendiendo a Dios y nunca lo vamos a entender. Pero podemos pasar una vida tratando de vivir una vida que le agrade a Él, conociéndole y procurando de entender las razones por las cuales Él hace las cosas, ¿verdad? Porque no solamente eso, sino también en Mateo capítulo 27, ahí nos deja una gran lección. Mateo capítulo 27, si me acompaña para allá, Mateo capítulo 27, versículo 38 al 42, dice, aquí donde nuestro Señor Jesucristo estaba siendo crucificado, ¿verdad? Para redención de nuestros pecados, dice, entonces crucificaron con Él a 2 ladrones, uno a la derecha y el otro a la izquierda, y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza, diciendo, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían, a otro salvó y a sí mismo no se puede salvar. Si Él es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en Él. Entenderlo. Yo pienso que la mayoría de nosotros entendemos por qué Él no descendió de esa cruz. Pero entender cuál fue la razón, entenderlo a Él, conocerlo a Él. Porque las otras personas no le entendían. Las otras personas no entendían por qué Él no bajaba de la cruz. Y yo me imagino, mis hermanos, que en ese tiempo aún sus propios discípulos que caminaron con Él, que anduvieron con Él, no le entendían por cuál era la razón por la cual no se bajaba de esa cruz. Dice que de repente cuando nuestro Señor Jesucristo, se puede decir, muere en esa cruz, ellos abandonan, ellos se van, cada uno se va para su lugar. Cada uno va a lo que hacía antes. Hasta la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, empieza a hablarles otra vez y empieza a presentárseles a ellos. Pero cuando el tiempo de la crucifixión,
Le decían, bájate. Si a otros salvaste, ¿por qué no te bajas tú? Porque no lo comprendieron. A comprenderlo, a entenderlo, a entenderme y a conocerme, dice el Señor. Porque no lo entendían. No entendían cuál era la razón o el motivo por la cual Él estaba ahí. Los escribas, los fariseos, que llevaban la ley, la Torá y todo lo demás, ellos debieron haber sabido cuál era la razón por la cual Él no se bajaba de esa cruz. Pero no la entendieron. Hablaban, eran maestros de la ley, pero no entendían y no sabían, no conocían el propósito de Dios. No lo conocían, no tomaron tiempo para conocerle. Pero la Biblia insta a los profetas, toma tiempo para comprenderme, para comprender, para saber, para entenderme la razón por la cual hago las cosas. Amén. Este propósito nosotros lo entendemos. Él no se bajó de la cruz porque era necesario que Él muriera, que Él tomara nuestro lugar para que nosotros pudiésemos ser salvos. Lo entendemos bien. Pero no solamente en eso nos quedemos, mis hermanos. Tratemos de entender a Dios y conocerle más en la oración, en el ayuno, en la búsqueda de Dios, conocerle más a Él, entenderlo, conocerlo más y entenderlo. Las razones por las cuales Él hace. Tenemos un libro lleno de bendiciones y así de grande como es este misterio, así de grande la bendición que trae el misterio de que nuestro Señor Jesucristo no se hubiese bajado de esa cruz, que trajo redención a todo el mundo, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así de tan grande como es esa revelación, así son las otras dos. Solamente necesitamos entender. Y esas preguntas, mis hermanos, van a estar para su adolescente. Van a estar para sus niños. Entendamos la palabra, escudriñemos las escrituras para que cuando nuestros niños nos pregunten, nosotros podamos tener una respuesta específica para ellos, para que cuando ellos vayan a la universidad, para que cuando ellos vayan al colegio, para que cuando ellos crezcan no se aparten. Instruye al niño en su camino para que cuando fuere grande no se aparte de él. Dice la palabra del Señor. No nos espantemos. Ay, que la Biblia dice que dijo, que mate, que... No espantémonos, escudriñemos, entendamos el propósito y adquiramos las victorias, adquiramos esas bendiciones que están escondidas en su palabra, por medio de poder entender lo que nuestro Señor quiere proyectar cuando nos deja esta historia plasmada en su palabra. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor, mis hermanos. Si usted tiene alguna petición de oración, ahí póngala en sus comentarios. Vamos a estar orando por ellas. Y vamos a dar gracias a nuestro Dios por su palabra, por cómo empezamos y cómo terminamos. Que la palabra del Señor sea eficaz, que llegue a los corazones y que haga el efecto que necesita hacer la palabra. Amén. Pues vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor. Antes de todo, quisiera darle, mis hermanos, unos anuncios. Recuerde que estamos aquí virtualmente los viernes a las 7 de la tarde. Los domingos estamos a las 9 de la mañana en nuestro lugar de reunión, 1980 East Vista Way, en Vista, California. Los martes estamos virtualmente vía Facebook a las 7 de la tarde también.
tenemos servicios para varones y para damas los días miércoles, ya sea que le toque a varones o a damas. También tenemos clases virtuales para matrimonios los jueves a las 7. Así que estemos sintonizando, mis hermanos, atentos ahí a la bendición de la palabra del Señor. Vamos a orar, y si hay una petición que usted quiera mandar, mándela, y ahí la va a apuntar mi niño y él me la va a pasar por acá. Vamos a orar. Padre bendito, Señor, le damos gracias por su amor, por su bendición. Gracias, Señor, oh Dios, que nos permitió transmitir su palabra, Padre. Le rogamos que usted sea glorificado en todo, Señor, oh Dios, Padre. No queremos, Señor, oh Dios, alabarnos nosotros, porque usted es el único digno de ser alabado, Señor, oh Dios. De lo único que podemos alabarnos, Señor, oh Dios, es que usted nos alcanzó, Señor, oh Dios, y estamos en su reino, y queremos, Señor, entender cuál sea, Señor, oh Dios, su llamado para nosotros, cuál sea nuestro caminar, Señor, oh Dios. Le rogamos que nos permita caminar haciendo su voluntad, Señor, que podamos llevar su palabra, Señor, donde quiera que andemos, Señor, oh Dios. Gracias porque nos permitió en esta noche, Señor, oh Dios, poder compartir tu palabra, Señor. Te rogamos que lleve el efecto que sea necesario, Señor, oh Dios, a la vida de mis hermanos, Señor, y también a todo oyente, Señor, que nos escucha. Que comprendamos, Señor, oh Dios, que tú estás, Señor, oh Dios, sobre todo, y tu nombre es alabado, Señor, oh Dios, y que aquellos que no te conocen, Señor, oh Dios, tengan la curiosidad, Señor, de conocer al Rey, al Dios vivo, Señor, oh Dios, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. A ti damos la gloria y la honra, Señor, oh Dios, Padre Santo. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Padre. Te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, no nos llegó a nosotros ninguna petición de oración. Confiamos, ¿verdad?, que todos estamos bien en el Señor, que Dios nos ha mantenido saludables, y esperemos que así siga siendo, que el Señor nos mantenga a todos saludables, que la bendición del Señor les prospere, les siga prosperando ahí donde usted está, y a todos los que nos escuchan, ya sea vía Facebook o vía YouTube, tal vez un poco después. Amén, mis hermanos, bendiciones, el Señor les bendiga y esté con ustedes. Nos vemos el domingo en 1980 East Vista Way. Bendiciones.